estar sometidos a las argollas del aparato de programación psicológica del gran Leviatán y, por lo tanto, estar constreñidos en la dirección natural de nuestro discurso político tiene ciertas consecuencias no deseadas, aparte del gregarismo, ese sedentarismo parroquial ovejunizado. Tiene otra consecuencia calamitosa y difícil de prever, que suele resolverse en forma de lo denominado por muchos nihilismo. Veremos en la sesión de hoy, por fin, cómo se ha hecho recientemente a través de la gran obra maestra de Todd Phillips, El Joker. Bienvenidos, amigos. Isnudal Diel, hijos de Lune. Me alegro mucho de poder hablar con vosotros después de tanto tiempo, pero mi vida está experimentando todo tipo de cambios. Mi amado hogar, hasta el momento la ciudad de Madrid, va a dejar de serlo dentro de poco. Estoy haciendo todo tipo de trámites que me van a sacar de aquí, del paraíso de la casa de campo de Madrid. Así que esa es la razón tras de que no haya podido sacar vídeos con tanta frecuencia. Lo iré compensando. Os echaba ya de menos y quería significaros algo bastante singular. No quería que pasara todavía el momento, creo que todavía estoy a tiempo, de poder hablaros de esa obra singular, El Joker, y toda su repercusión mediática, sus implicaciones morales, sus interpretaciones, toda la polémica asociada a este filme que está dando lugar a opiniones encontradas y que creo que ha venido a socorrernos en un momento de adocenamiento moral, de estupidificación, de extensión, de una mediocridad incipiente que venía asolándonos en el plano del pensamiento y de la moral. ¿Por qué digo esto? Si la habéis visto, sabéis que esa película ha sido harto polémica. No se sabe exactamente por qué. Una película basada en un payaso que va matando niños, hablo de It, no causa ningún revuelo, pero aparece el Joker, que es otro tipo vestido de payaso que ejecuta algunas muertes, y es cierto, causa todo tipo de quebraderos, incluso se planteó descartarla de los Oscar. Este no es un canal de comentario de películas, ni de crítica cultural, ni de cine, y lo rescato en el contexto de expande y lidera. ¿Por qué? Por su relevancia arquetípica y porque existen ciertas claves del viaje del héroe y de desarrollo de la identidad masculina sumamente importantes a significar aquí en este film, aunque no quisiera adelantar demasiados detalles. Empecemos, como venía diciendo, por la polémica. Se ha acusado a la película de concitar a la subversión, a la violencia, de ser un alegato del supremacismo blanco, de ser una apología de la lucha armada y de estar a medio camino entre el racismo, el nepotismo, la misoginia. Está rompiendo esquemas y la gente no sabe cómo canalizar esa inquietud. Empecemos con la lectura arquetípica de este film. Supongo que lo habréis visto. Si no lo habéis visto, stop, porque esto es spoileroso como pocos comentarios. Todo se centra en la figura de Arturo, de Arthur. Arthur es el nombre del rey prometido, de Arturo, según el ciclo artúrico, y eso es algo bastante intrincado, bastante imbricado, perdón, en el imaginario occidental. El rey prometido, de un origen polémico, como Arthur en la película, que tiene un origen pugnaz, así como Arturo en la leyenda europea, es el hijo bastardo de un gran rey, así se nos promete que en principio en el Joker, que Arthur va a ser el hijo, puede ser el hijo de Thomas Wayne, que es el gran potentado en Gotham, ¿no? Esta ciudad metafórica, esta especie de nueva Jerusalén moderna, ficticia. Y eso ya le da muchísimo significado a bote pronto, en primer término, a la película. Porque ya significa que este protagonista, que el Joker, está llamado a hacer grandes cosas por su propio origen. Pero lo acompañan enseguida de un apellido, Fleck. Fleck significa,
sentido técnico literal, partícula de desecho, es algo despreciativo de nuestro, una morralla en castellano pudiera significar. Y esto ya dice bastante de lo que el personaje simbólicamente implica. Arthur Fleck, el rey prometido, la corona del proceso ritual masculino malogrado, Fleck. Si no recuerdo mal, uno de los primeros fotogramas consiste en este señor, Arturo, nuestro querido Joker, sosteniendo un cartel en el que pone Everything Must Go, porque están en el contexto de una liquidación y él está promocionando la venta de objetos de una tienda que está en liquidación, y Everything Must Go tiene un significado claro en castellano, que podría traducirse como todo debe desaparecer. Todo debe desaparecer. Y eso empieza a sugerir ya el gran poder de la promesa nihilista, de dar la vuelta a todo. Pero sigamos aventurándonos, ¿de acuerdo? Esta figura del payaso. Recordemos que también en el imaginario de la tradición europea, el bufón, el payaso, el bromista, el Joker, significa literalmente esa criatura que nos pone en contacto con nuestras propias creencias y desde las mismas las ridiculiza. Era el único personaje en el contexto de las cortes de quien estaba bien visto dijera la verdad. La verdad en un tono humorístico. Ya sabéis, Freud anunció que la manera mejor para hablar de cosas serias es el humor. Pues el Joker en las cortes señalaba los defectos de la gente a través de retratar perfectamente su anatomía preferencial, sus esquemas de conducta, su imaginario, su personalidad, etc. Con realismo. Y así lo ridiculizaba. Así empieza a surgir esta criatura. Y desde aquí se va articulando todo el gran proceso que llamamos, los que estudiamos el pensamiento, subversión discursiva. ¿Qué quiere decir subversión discursiva? Quiere decir enfrentar y amenazar, cual bufón, todo aquello que esperamos se produzca en el contexto de un discurso dominante. Hoy os podéis imaginar marcado de plano por la corrección política y su miseria moral concomitante. La subversión discursiva hará que tengamos un gran estrés intelectual, una gran disociación cognitiva, fruto de que no se nos complazca dándonos lo que se supone el discurso a estas alturas del pensamiento debiera darnos. ¿Qué quiere decir esto? Que va rompiendo nuestros esquemas, nos va privando de todo lo que vamos a esperar encontrar. De ahí que haya sido tan polémica. ¿Cómo? Empezamos. Uno de los compañeros, de los colegas profesionales de este Joker, es un típico abusón americano, grande, blanco, se le ve propasarse con un enano que pulula por allí, por lo tanto ya nos empieza a presentar esa figura del abusón, que con arreglo al ideario de la corrección política actual, transfeminista, marxista cultural, etcétera, pues ya se nos presenta como el indeseable, la persona que debiéramos denostar en el contexto de la película, esta representación, ¿verdad? Pues bien, ese abusón aparece, cosa que empieza a producirnos displicencia ya, no como alguien grotesco, coactivo sobre nuestro héroe, no. Viene a darle poder, apoderamiento, pero se lo da en un contexto transfeminista, da apoderamiento llamado empowerment. No, le ofrece el arma a Arturo, una pistola. La pistola, con arreglo a este imaginario de la corrección política, es un instrumento de opresión de las clases dominantes. Y por lo tanto, nos cuadra que la tenga un abusón, pero no que la entregue en favor de apoderamiento del pueblo. Eso algo nos descoloca. Recordar ese discurso dominante actual de prohibición, de cercenar el mercado de las armas, de sumirnos paternalmente en un estado desarmado, de colmillos limados, ¿verdad? No, eso es peligroso, ¿verdad? Eso ya nos empieza a molestar. Máxime cuando Joker ha sido víctima de abusos, con lo cual, con arreglo a la corrección política, ya empezamos a sintonizar con él, y utiliza esa arma para atacar a las élites. Eso ya nos desconcierta, las armas utilizadas como un instrumento de liberación, al más puro estilo
de las protestas contra Wall Street, de ocupemos Wall Street, Occupy Wall Street. Eso ya empieza a descolocarnos. Un instrumento de liberación, pero quisiera hacer el inciso de que si vierais aparecer de repente a un pequeño... un pequeño ángel de la guarda, un espíritu chamánico con forma animal, no os desconcertéis, es que antes he convocado un hechizo Patronus y toda esa energía positiva ha quedado libre en el espacio de esta pequeña casa móvil, de modo que es normal aparezca. Pues bien, el discurso de defensa de las armas es algo harto denostado y utilizar las armas como un instrumento de libertad, de alta dignificación, solo se utiliza en un sector ideológico republicano, patriótico, que en Europa tiene una dimensión claramente fascista y que en Estados Unidos, en cambio, es mayoritario y está muy bien visto. Por lo tanto, para los que esperamos encontrar aquí el clásico discurso de defensa de las víctimas, de la victimización, esto ya es harto polémico. Empieza así la cosa. ¿Qué es lo que sucede? Que Arthur utiliza esta arma para resarcirse con unos malvados plutócratas de Wall Street que le están oprimiendo, pero él excede los límites de la legítima defensa y no se contenta con defenderse, transpone este umbral y da caza a uno de estos, a uno que intentaba huir. Por lo tanto, transponiendo el extremo de la piedad, se sale de nuevo el discurso en el que le queríamos meter como gran instrumento de liberación de la clase oprimida. Y ya no nos permite, subvierte ese discurso, también la expectativa que teníamos de convertirlo en una pobre víctima mártir, y él se alza en la condición también de victimario. Utiliza la violencia para liberarse, pero también se entronca con el resarcimiento y por lo tanto también nos descoloca, no nos complace, no es el héroe que esperamos que sea en el desarrollo conforme a este discurso que ha impregnado todo de esa corrección política. Y ahí es donde empieza realmente a subvertirnos discursivamente. Pero avancemos. En el curso de la película se nos empieza a sugerir que la pobre madre de Arthur es una mujer denostada por un malvado hombre blanco heterosexual y entonces ya tenemos la tentación de decir, vale, de esto va la película en realidad, ¿vale? Va de una mujer abandonada, de la lucha de su hijo por recuperar a ese padre que le niega, ¿de acuerdo? Se dice que Thomas Wayne declina esa relación paterno-filial, está sumiendo en la pobreza y el abandono a esta pobre madre y a su hijo. Entonces ya surge la tentación de querer encuadrar esto en una historia, de nuevo, de una víctima frente al malvado opresor, ¿de acuerdo? Marxismo cultural puro. ¿Qué sucede entonces? Thomas Wayne tiene todos los caracteres del perfecto maltratador, nos lo vemos un poco obeso, blanco, adinerado. ¿Qué sucede? Que no. Deliraba. Era un producto imaginario, ilusorio, de la imaginación psicótica de la madre de Joker, lo cual vuelve a subvertir esta inercia discursiva, nos vuelve a provocar displacer y ese estrés cognitivo. No nos permite liberarnos en el sentido de decir, vale, entronco una imagen con otra. No nos concede ese chute de serotonina y sigue estresándonos. Resulta que la madre de Arthur es el verdadero elemento opresivo sobre su identidad. Y esto también choca radicalmente con el discurso dominante, donde, conforme al neomarxismo y el freudianismo político incipiente, se nos invita constantemente a eliminar la figura del padre, la figura del varón, de una manera de realización edípica óptima. Sin embargo, aquí, pese a que la película lleva hacia ese camino, el enfrentamiento con el padre, ya veremos qué padre, primero le hace alzarse como un héroe que, deshecho de la identidad, lucha contra el caos en la forma de su madre, y Arthur termina asesinando a su propia madre, a esa bestia serpentiforme del caos en el fondo mismo del nihilismo. Eso es lo que pasa con el nihilismo, que no toma partido por nada. Eso es lo que caracteriza al bufón.
Y eso es lo que en tiempos tan comprometidos y dirigidos ideológicamente como estos resentimos más. Es decir, que nadie abogue por nada. Eso es lo que más nos desconcierta. Queremos encuadrar a la gente rápidamente. Lo llaman estrés de categoría, lo llaman una dolencia de clasificación, una angustia de etiqueta. Estamos llamados a encuadrar cada cosa en su contexto, en el curso, por ejemplo, de esta falsa, sedicente democracia, realmente plutocracia, oligarquía de partidos. Queremos tenerlo todo en un color, ¿no? Los rojos, los azules, los morados. Habló del Reino de España, claro. El no poder hacerlo, el toparse con alguien que genuinamente aboga por nada y no toma partido, es lo que más nos puede destrozar. Máxime en el contexto de un proceso ritual de un héroe masculino que intenta definirse abrazando para ello las fuerzas del caos y el uso de la violencia como formas de autoliberación extremadamente necesarias en el contexto del desarrollo de la identidad del hombre, pero polémicas y harto incorrectas políticamente en el discurso mayoritario actual. He ahí el Joker. Por lo tanto, un elemento que acaba matando a su madre y que con posterioridad se dirige hacia su figura paterna. Joker está llamado a una gran empresa que le había prometido su madre, y es hacer feliz a todo el mundo. Ser complaciente, traer risas, ilusión, pero privado de su identidad, de la identidad que tenía, que era cuidador de una pobre madre víctima. Descubre que su madre en realidad le maltrataba. Y privado de esa nueva identidad que él quería encontrar, que era el hijo, una identidad de hijo. Cuando descubre que Thomas Wayne no puede ser su padre, en realidad es bastardo, que está solo en este mundo, que está asolado por el relativismo existencial, la congoja espiritual. Entonces va de frente a arremeter contra su padre putativo, el padre sustituto que había tomado en la figura de Robert De Niro, que es el gran icono, el gran guardián de la corrección política en la película. ¿Sabéis que en nuestras democracias, si alguien tiene la autoridad moral, es el David Letterman, el Conan O'Brien, el Jay Leno, el conductor de estos programas de comedia ligera, de análisis político circunstancial, casual, que se ha puesto de moda, que en España pensamos con Buenafuente y sus derivados, que es el nuevo gran maestro de ceremonias de esta comedia del mundo y que posee las llaves de la legitimidad moral. En tono de humor, hace un relieve del panorama político y va clasificando lo que es correcto, lo que no, siempre en tono de humor, en tono irónico, utilizando el sarcasmo también, pero es el verdadero señor del significado. Pues bien, ese que interpreta Robert De Niro en nuestra película es el padre que había elegido Arthur. Era el referente comediante que lo había tomado de inspiración. Pues bien, en este momento de genuina libertad, también arremete contra él. Es lógico, porque representaba aquella identidad que en el advenimiento y descubrimiento de las fuerzas del caos ya no tenía ningún sentido y que se había interpuesto frente a él como gran obstáculo para el desarrollo pleno de su identidad varonil. Esto sigue destruyendo nuestras inercias, nuestra búsqueda de serotonina en la coherencia discursiva, es lo que sigue produciendo subversión y nos desconcierta. ¿Y qué es lo que sucede finalmente? La mayor de las subversiones posibles. El advenimiento, la apoteosis triunfal, el final del camino del héroe, en la forma de asumir un rol cuasi celestial, referencial y líder de todo un puñado de hombres que habían estado dispersos hasta el momento y aunados espiritualmente en torno a la bandera del nihilismo. No un mero Occupy Wall Street basado en la opresión marxista de una clase sobre otra, ni un Occupy Wall Street basado en el heteropatriarcado y la opresión de un género sobre otro, no. Un Occupy Wall Street basado en la búsqueda rabiosa de identidad desde el nihilismo de una generación carente
destruida de las bases de su identidad y llena de pulsiones, de violencia, que ahora sí, con líder, saben canalizar en el sentido de una autoconstrucción liberadora. Eso es lo que ha desconcertado. Máxime tratándose de que el Joker, Arthur, es el loner, es el clásico ser introvertido, despreciable, resentido, acre, que vive con su madre, Norman Page, que todos despreciaríamos, que esta sociedad nos ha educado, nos ha movido, nos ha enseñado a despreciar. Este piltrafilla, este pazguato, se alza en líder de un movimiento de hombres que le profesan reverencia, veneración, cuasi militares, cuasi castrenses. Se han convertido en su círculo de iguales, de hermanos uniformados en torno a la expresión, a la persona del guasón, del nihilismo, del payaso. He ahí que esto ya ha sido tan subversivo ideológicamente, aquí las claves para entender cómo el Joker ha sido algo tan poderoso. Seguiremos avanzando en nuestro descubrimiento de los arquetipos. Nos habíamos quedado ya en los arquetipos de la masculinidad madura, habíamos avanzado sobre el rey, pero era importante hacer este inciso con ocasión de esta película que está removiendo nuestros esquemas discursivos, que ha conseguido tanto éxito y que conviene analizar desde esta óptica que os invito a probar. Así que gracias por la atención. Mi espíritu guía y yo nos alegramos de poder volver a vernos y nos veremos en una ocasión temprana, probablemente ya en mi siguiente destino, la hermosa ciudad de Alicante. Y para los que seáis nuevos en el canal, no dudéis en suscribiros, dar like si os ha gustado y nos veremos muy pronto. Recordad que os quiero. Mucha suerte, hermanos.